Cuando vi a la mujer que me miraba con esa sonrisa nerviosa, algo se rompió dentro de mí. Nunca pensé que conocería a la amante de mi hijo, y mucho menos que ella entraría a mi casa como si nada. El olor del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el perfume suave que ella llevaba, un aroma que me resultaba inquietantemente familiar. Cada movimiento suyo parecía medido, como si supiera exactamente cómo comportarse frente a mí. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban ligeramente mientras servía los panecillos calientes en la mesa. No quería que mi hijo viera mi reacción. Después de todo, él pensaba que yo no sabía nada, pero en ese instante, la tensión en el ambiente era palpable, y cada sonrisa falsa que ella lanzaba parecía desafiarme silenciosamente. Recordé cómo, años atrás, yo había confiado en esa misma mirada cuando creí conocer a todas las personas que rodeaban a mi familia. Ahora, sin embargo, esa familiaridad traía un sabor amargo, una mezcla de traición y desconcierto que no podía ignorar. La vida diaria en nuestra casa solía ser tranquila, llena de risas y charlas mientras preparábamos el desayuno, y con el sonido del televisor encendido en la sala de fondo. Mi hijo, Andrés, siempre había sido atento, ayudando con las tareas de la casa y cuidando de su hermana menor con ternura. Yo, como madre, me enorgullecía de la familia que habíamos construido, del amor que nos teníamos y de la rutina simple que nos daba estabilidad. Las cenas eran momentos sagrados, con olor a guiso casero y pan recién horneado, donde compartíamos los detalles del día. Pero en los últimos meses había notado pequeños cambios, llamadas a deshoras, mensajes que eliminaba apresuradamente y ausencias inesperadas. Al principio traté de restarle importancia, pensando que quizá mi hijo estaba creciendo y queriendo un poco más de independencia. Sin embargo, había algo en su mirada, en la forma en que sus hombros se tensaban, que me hacía sospechar que algo ocultaba. Cada gesto, por mínimo que fuera, parecía llevar un mensaje secreto que yo debía descifrar. Un rompecabezas silencioso que ponía a prueba mi intuición y mi paciencia como madre. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, escuché risas provenientes de su habitación. No era la risa habitual, sino una que parecía compartida con alguien más, ligera y cómplice. Mis ojos se estrecharon mientras intentaba ignorarlo, pero la sensación de que algo estaba mal se volvió imposible de silenciar. Empecé a notar pequeños detalles. Su teléfono siempre vibrando y oculto, correos electrónicos que desaparecían, y una manera nerviosa de mirar cuando yo entraba a su cuarto sin avisar. Traté de convencerme de que eran solo preocupaciones de madre, que quizá estaba exagerando. Pero cada encuentro fortuito con la mujer que luego descubriría ser su amante me dejaba un sabor amargo en la boca. La forma en que ella lo miraba, con una mezcla de admiración y complicidad, me puso los pelos de punta. Sentí una mezcla de enojo y tristeza, preguntándome cómo podía mi hijo mantener una relación en secreto, mientras yo creía que compartíamos todo. Fue en esos días de tensión silenciosa que decidí observar más, aprender sus rutinas, escuchar más allá de las palabras y captar los gestos que traicionaban la verdad oculta. Finalmente, una tarde, mientras limpiaba la sala, vi algo que no podía ignorar. Su teléfono vibrando con mensajes que mencionaban encuentros secretos y planes que excluían completamente a nuestra familia. Mi corazón se hundió, y la incredulidad me paralizó por unos segundos. Lo que antes eran suspiros y risas compartidas en la distancia, ahora se convertían en pruebas tangibles de su traición. Sentí que todo el mundo a mi alrededor se volvía silencioso, como si la casa misma contuviera la respiración esperando mi reacción. Cuando mi hijo apareció en la sala y me vio sosteniendo su teléfono, sus ojos se abrieron con sorpresa y culpa simultáneamente. No hubo palabras al principio, solo miradas que decían lo que nadie quería admitir. La sensación de traición se mezclaba con la decepción y el amor incondicional que aún sentía por él. En ese instante, comprendí que conocer a su amante no era simplemente un accidente del destino, sino una prueba de la fuerza de nuestros lazos y de la honestidad que esperaba de él. La conversación que siguió fue tensa, con voces bajas y pausadas,
donde cada palabra parecía pesar toneladas, y donde entendí, con un dolor profundo, que la inocencia de mi familia había sido quebrantada de manera silenciosa pero definitiva. La mañana siguiente llegó con un silencio pesado, como si la casa misma recordara lo que había sucedido la tarde anterior. Preparé el desayuno con manos temblorosas, intentando mantener la rutina que siempre nos daba seguridad, pero cada sonido parecía amplificado. El silbido de la tetera, el crujir del pan al cortarlo, el roce de los cubiertos sobre la mesa. Andrés entró al comedor con pasos cautelosos, evitando mi mirada mientras buscaba su taza de café. El aire estaba cargado de palabras no dichas, y sentí como el peso de la traición se sentaba con nosotros a la mesa. Intenté mantener la calma, sirviendo el café y observando los gestos que ahora parecían tan diferentes. La forma en que él se acomodaba en la silla, la manera nerviosa en que movía la cuchara en la taza. Cada pequeño movimiento era un recordatorio silencioso de la verdad que no quería enfrentar, de la fragilidad de la confianza que habíamos construido durante años. Mientras él miraba por la ventana, intentando evadir mi presencia, yo sentía una mezcla de tristeza, enojo y un amor inquebrantable que me obligaba a buscar comprensión antes de juicio. Sabía que esta tensión no se resolvería con palabras rápidas, que el dolor necesitaba tiempo y observación. Mientras tanto, su amante permanecía en la casa, aparentemente inconsciente del huracán emocional que dejaba a su paso, con una sonrisa que ahora me resultaba provocativa y dolorosa. La sensación de vigilancia silenciosa se convirtió en un peso constante. Cada gesto, cada palabra, cada mirada podía ser la clave para descubrir hasta qué punto mi hijo se había involucrado en algo que amenazaba con romper nuestra familia. Durante los días siguientes, mi rutina se llenó de pequeñas investigaciones, observaciones cuidadosas y conversaciones indirectas. Cocinaba mientras escuchaba sus llamadas telefónicas. Doblaba la ropa mientras leía mensajes que aparecían y desaparecían en la pantalla de su teléfono. Mi corazón se debatía entre la necesidad de confrontar la verdad y el deseo de protegerlo de la vergüenza y el dolor que esa verdad traería. Aprendí cada rutina, cada horario, cada gesto que antes pasaba desapercibido, porque ahora todo tenía un significado oculto. Mientras preparaba el almuerzo, recordaba momentos de su infancia, sus risas inocentes, sus juegos y travesuras, y me preguntaba cómo era posible que esos recuerdos tan puros convivieran con secretos tan dolorosos. El contraste entre la inocencia de su niñez y la traición de su adultez me dolía profundamente, y sin embargo, no podía dejar que ese dolor se convirtiera en venganza. Necesitaba claridad, justicia y, sobre todo, mantener la dignidad de nuestra familia. La paciencia se volvió mi arma y la observación mi aliada. Cada encuentro furtivo, cada mensaje borrado, cada mirada compartida con su amante, me acercaba más a la certeza de que la traición existía y me preparaba para el momento inevitable en que todo saldría a la luz. Una tarde, mientras organizaba la sala, escuché risas suaves provenientes de la habitación de Andrés. Esta vez no intenté ignorarlas. Me acerqué silenciosamente, apoyando la oreja en la puerta. Lo que escuché confirmó mis peores sospechas. Conversaciones íntimas, planes secretos, palabras que no deberían formar parte de la vida familiar. Mi estómago se retorció y un nudo se formó en mi garganta, pero también sentí una claridad fría. Ya no podía cerrar los ojos ante lo evidente. Cada palabra, cada gesto, cada risa compartida era un hilo que, si lo tiraba, desenredaría la red de secretos que mi hijo había tejido a nuestras espaldas. Retrocedí lentamente, respirando hondo para calmar la indignación que amenazaba con arrastrarme, y me senté en el sillón más cercano, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan, una manera de enfrentar la situación sin perder la calma, ni la autoridad moral que me pertenecía como madre. Sabía que la confrontación directa ahora no serviría. Debía recolectar evidencia, entender las motivaciones y preparar el terreno para la verdad. La sensación de traición era intensa, pero mi amor por Andrés seguía intacto, aunque teñido de desconfianza. En esos momentos comprendí que la fuerza de una madre no se mide solo por la paciencia,
sino también por la capacidad de actuar con inteligencia y dignidad, incluso cuando el corazón está quebrado. Decidí que era hora de observar más de cerca, de conocer a la mujer que había irrumpido en nuestra familia con tanta naturalidad. Cada encuentro, cada saludo forzado, cada conversación trivial, ahora estaba impregnada de una tensión casi palpable. Tomaba nota mental de sus palabras, de los gestos que se escapaban, de cómo miraba a mi hijo y cómo reaccionaba ante mi presencia. Su sonrisa nerviosa, antes apenas perceptible, ahora me parecía una máscara cuidadosamente construida. Mientras lavaba los platos, recordaba la conversación que habíamos tenido mi esposo y yo años atrás sobre la importancia de la confianza, de enseñarles a nuestros hijos a respetar la familia. Ese recuerdo me daba fuerza, me recordaba que la indignación debía ir acompañada de sabiduría. Cada gesto de la amante, cada desvío de mirada de Andrés, cada silencio incómodo, era un indicio más de la verdad que pronto se revelaría. Y en ese silencio de la casa, con el aroma del café y las tostadas recién hechas flotando en el aire, comprendí que mi papel no era solo de madre afectuosa, sino de guardiana de la integridad de nuestra familia, lista para enfrentar la traición con inteligencia y compasión, y no con ira ciega. La tarde que finalmente lo descubrí, todo parecía normal en la casa. El sol entraba tímidamente por las ventanas, iluminando las cortinas blancas que se mecían con la brisa, mientras yo revisaba los cajones de la sala, buscando papeles que necesitaba organizar. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en su teléfono, olvidado sobre la mesa de centro, con la pantalla encendida y un mensaje abierto que no podía ignorar. Sentí que el aire se volvía pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras eran claras. Planes, citas, referencias a encuentros que me confirmaban lo que ya sospechaba. Cada letra parecía golpearme con fuerza, recordándome que mi hijo había estado ocultando algo que afectaba profundamente a nuestra familia. No grité, no me moví, simplemente me senté, dejando que la realidad calara en cada fibra de mi ser. Recordé cómo habíamos confiado en él, cómo creímos que su honestidad era inquebrantable, y cómo esa confianza se había visto traicionada de la manera más silenciosa y dolorosa. A mi alrededor, los sonidos de la casa parecían desaparecer. Ni el tic-tac del reloj, ni el murmullo del viento podían distraerme de la certeza que ahora me quemaba el pecho. Fue un momento de quietud devastadora, donde todo lo que había sido seguro se transformó en una incómoda incertidumbre. La mezcla de amor y desilusión me obligaba a respirar con cuidado, para no dejarme arrastrar por la tristeza que amenazaba con consumir mi juicio. Cuando Andrés entró en la sala unos minutos después, su expresión cambió al verme con su teléfono en la mano. Pude ver el golpe de sorpresa y culpabilidad en su rostro, un instante en el que la mentira se rompió y quedó expuesta ante mi mirada. No dijo nada al principio. Solo sus ojos buscaban una salida que no existía. Yo respiré hondo, manteniendo la calma que había cultivado durante semanas de sospechas, y le pedí que se sentara. Su cuerpo se tensó, y la manera en que se acomodó en el sillón delataba su incomodidad. Empezamos a hablar, y cada palabra se sentía pesada, como si el aire mismo pesara toneladas. Andrés intentó explicarse, justificar lo que había hecho, mientras yo escuchaba atentamente, sin interrumpir, notando cada gesto, cada titubeo, cada vacilación en su voz. El silencio que seguía a sus palabras era más revelador que cualquier explicación. Ahí estaba la verdad, desnuda y clara, más dolorosa de lo que había imaginado. Mientras él hablaba, sentí una mezcla de tristeza, enojo y compasión, un cóctel de emociones que me recordaba que mi rol no era solo de madre enojada, sino de guía y protectora, capaz de enfrentar la traición con firmeza, pero sin destruir al hijo que aún amaba profundamente. Decidí que no bastaba con confrontarlo. Necesitaba entender la totalidad de la situación. Pasé los días siguientes observando cuidadosamente cada interacción, cada llamada, cada mensaje. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La manera en que su amante se comunicaba con él, las excusas que inventaba para salir, las rutas que tomaban para evitar ser vistos.
Todo encajaba como piezas de un rompecabezas doloroso. Tomaba notas mentales, planeando cómo abordaríamos la situación de manera que la verdad saliera a la luz, sin destruir la dignidad de nadie, pero también sin permitir que la mentira se perpetuara. Durante las cenas, intentaba mantener la calma mientras mi mente repasaba los pasos a seguir, recordando la importancia de la paciencia y la observación. Cada sonrisa falsa, cada comentario torcido, cada mirada esquiva era una señal más de que la mentira había tomado raíces profundas. El amor que sentía por mi hijo seguía intacto, pero la traición se había convertido en un obstáculo que no podía ignorar. Sabía que debía actuar, pero también sabía que debía hacerlo con inteligencia, para que la verdad se manifestara de manera justa y definitiva. Finalmente reuní toda la información y planifiqué la confrontación con cuidado. No se trataba de vengarme ni de humillar a nadie, sino de restablecer la verdad y proteger la integridad de nuestra familia. Elegí un momento en el que ambos estuvieran presentes, y mientras preparaba la sala, el olor del café recién hecho y el pan tostado llenaban el ambiente, dándole un aire cotidiano a un momento que estaba lejos de serlo. Cuando llegamos al punto crucial de la conversación, el silencio era absoluto. Solo el tic-tac del reloj y la respiración contenida marcaban el ritmo de nuestros corazones. Con voz firme pero calmada, les hablé de lo que sabía, de cómo había descubierto la verdad y de cómo me sentía al respecto. Sus miradas se cruzaron, llenas de culpa y arrepentimiento, mientras yo mantenía mi postura, dejando claro que la mentira no tenía cabida en nuestra familia. La tensión se sentía casi física, y cada palabra pronunciada parecía desgarrar el aire, llenándolo de emociones contenidas durante semanas. En ese instante comprendí que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria para sanar, y que mi papel no era solo de madre herida, sino de guía que indicaba el camino hacia la responsabilidad y la reconciliación. La reacción de Andrés y de su amante fue inmediata, aunque muy diferente. Él bajó la cabeza, tratando de encontrar palabras que no existían, mientras ella me miraba con una mezcla de sorpresa y desafío, como si no pudiera comprender cómo alguien podía saber lo que estaba pasando. Sentí cómo la tensión se apoderaba de la sala, el aire pesado cargado de miradas que no se atrevían a encontrarse. Tomé un respiro profundo, recordando que mi objetivo no era humillar, sino poner la verdad sobre la mesa y recuperar la integridad de nuestra familia. Mi voz fue firme, calmada, cada palabra medida, mientras les explicaba lo que había observado, los mensajes que había leído y la manera en que la mentira se había extendido. Mientras hablaba, noté cómo la mujer empezó a perder la seguridad que mostraba antes. Su sonrisa nerviosa desapareció y sus manos temblaban ligeramente al cruzarlas sobre su regazo. Andrés, por su parte, no podía levantar la mirada. Su culpa se hacía tangible y sentí un golpe profundo en mi pecho al ver cómo el hijo que amaba tanto se encontraba atrapado entre la verdad y la mentira que había creado. No era un momento de rabia, sino de justicia. No quería que nadie se sintiera humillado, pero sí que comprendieran que las acciones tienen consecuencias y que la honestidad es el cimiento de cualquier relación familiar. Después de la confrontación inicial, la conversación se volvió más intensa y emocional. Andrés intentó explicar, justificando sus decisiones, pero yo lo escuchaba con atención, sin interrumpir, notando cada vacilación y cada gesto de arrepentimiento. Cada palabra que él pronunciaba parecía pesada, cargada de remordimiento, y yo sentía cómo la mezcla de tristeza y amor me hacía mantener la calma. Le recordé los valores que habíamos intentado enseñarle desde niño: respeto, honestidad y responsabilidad. Hablamos durante horas, en las que la tensión se alternaba con lágrimas contenidas y silencios llenos de significados. Su amante, por su parte, empezó a mostrarse más vulnerable, como si el reconocimiento de la verdad la obligara a enfrentar su papel en la traición. Observé cómo, poco a poco, la mentira se desmoronaba, y cómo ambos comprendían que lo que habían hecho no podía continuar sin que se rompiera definitivamente la confianza familiar.
Fue un momento de dolor, sí, pero también de claridad, donde las emociones se sentían palpables y donde cada gesto, cada lágrima y cada palabra formaban un puente hacia la reconciliación o hacia la aceptación de la separación necesaria. Con el paso de los días, la verdad empezó a filtrarse fuera de nuestra casa. Andrés tuvo que enfrentar las miradas inquisitivas de familiares y amigos, mientras la mujer intentaba mantener las apariencias, aunque ahora con una seguridad mucho menor. Cada encuentro social se volvió un recordatorio de la responsabilidad de sus acciones, y pude ver cómo el respeto y la moral comunitaria jugaban un papel importante en la corrección de la situación. No hubo necesidad de venganzas ni humillaciones. La consecuencia más efectiva fue la exposición de la verdad de manera digna y justa. Sentí una mezcla de satisfacción silenciosa y tristeza al ver cómo las acciones de mi hijo y de su amante repercutían en su entorno, recordándome que la justicia no siempre es un castigo cruel, sino la consecuencia natural de los actos mal intencionados. En esas semanas, mi atención se centró en mantener la calma en casa, sostener a mis otros hijos y fortalecer los lazos familiares que aún podían salvarse, demostrando que la honestidad y el respeto son más poderosos que cualquier engaño. Finalmente, tras la confrontación pública y la aceptación de la verdad, empecé a sentir un alivio profundo, un espacio para reconstruir y sanar. La relación con Andrés quedó marcada, pero no rota. Hubo discusiones, lágrimas y explicaciones sinceras, pero también una oportunidad de aprender de los errores. Empecé a recuperar la rutina de nuestra familia, preparando los desayunos, escuchando las historias de la escuela y encontrando momentos de alegría simple que recordaban los lazos que aún nos unían. Reflexioné sobre lo importante que es enfrentar la verdad con dignidad, cómo el amor y la paciencia pueden guiar incluso los momentos más difíciles, y cómo la honestidad es la base de cualquier relación duradera. Aunque la traición había dejado cicatrices, también había enseñado lecciones valiosas sobre confianza, respeto y la fuerza de los lazos familiares. En la tranquilidad de mi hogar, con el aroma del café y el pan tostado llenando la cocina, comprendí que la vida continúa, y que aunque algunas heridas tardan en sanar, el amor y la integridad siempre pueden guiar el camino hacia la reconciliación y la paz. La reconstrucción de nuestra vida familiar no fue inmediata. Cada día traía consigo pequeñas pruebas de paciencia y reflexión. Andrés comenzó a mostrar cambios en su comportamiento, consciente de que la mentira había dejado una marca indeleble en nuestra relación. No fue fácil. Las conversaciones eran tensas, y a veces el silencio pesaba más que cualquier palabra. Yo, como madre, debía equilibrar la firmeza con la comprensión, enseñándole que asumir las consecuencias de sus actos era parte de crecer y mantener el respeto familiar. Mientras preparaba la cena, podía escuchar su voz desde la sala, intentando explicar sus emociones, mientras yo escuchaba con atención, reconociendo sus esfuerzos por redimirse. La mujer que había sido su amante se mantenía distante, evitando contacto directo con nuestra familia, consciente de que su presencia había alterado el equilibrio del hogar. La tensión que antes llenaba el aire se transformaba lentamente en un espacio de reflexión, donde cada gesto, cada mirada y cada palabra eran estudiados con cuidado, buscando reconstruir la confianza y restaurar la armonía que habíamos perdido. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino aceptar la verdad y permitir que el aprendizaje transforme el dolor en sabiduría. Durante esas semanas, mi atención también se centró en mis otros hijos, quienes habían sentido la tensión aunque no comprendieran todos los detalles. Intentaba mantener la rutina de siempre. Preparar desayunos con olor a pan recién horneado, escuchar sus historias del colegio y ofrecer palabras de apoyo y seguridad. Cada gesto pequeño se volvió una forma de reafirmar que, a pesar de las dificultades, la familia permanecía unida. Andrés comenzó a participar más en las tareas del hogar, mostrando con acciones lo que sus palabras aún no podían expresar completamente. Observé cómo su amante desaparecía de nuestras rutinas, su influencia menguando lentamente,
dejando espacio para la recuperación emocional de todos nosotros. En esos momentos comprendí que la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la capacidad de mantener la dignidad, guiar con paciencia y permitir que cada miembro de la familia encuentre su lugar en la reconciliación. La casa volvió a llenarse de risas más sinceras, aunque con un matiz de cautela que recordaba lo aprendido. El paso del tiempo también trajo una exposición inevitable ante familiares y vecinos, quienes comenzaron a enterarse de la situación a través de rumores discretos y miradas observadoras. No hubo necesidad de escándalos. La verdad se impuso por sí misma, y la mujer y mi hijo tuvieron que enfrentar las miradas de juicio y sorpresa. Fue un recordatorio poderoso de que las acciones tienen consecuencias, y que, en una comunidad, la moral y el respeto se mantienen no solo por reglas escritas, sino por la integridad que se demuestra día a día. Cada encuentro social se volvió una oportunidad de reafirmar la honestidad y la responsabilidad, mientras yo mantenía la calma y protegía la dignidad de nuestra familia. Sentí un alivio silencioso al ver cómo el equilibrio se restablecía y cómo la verdad actuaba como catalizador para un cambio positivo, enseñando lecciones importantes sobre respeto, responsabilidad y la importancia de enfrentar la vida con transparencia. En el hogar, la dinámica familiar comenzó a sanar de manera gradual. Las conversaciones entre Andrés y yo se volvieron más profundas y sinceras, explorando no solo lo sucedido, sino también sus motivos, temores y aspiraciones. Aprendí a escuchar sin juzgar de inmediato, y él empezó a comprender la importancia de asumir sus errores con honestidad. Los días se llenaron nuevamente de aromas caseros, risas compartidas y pequeños momentos de intimidad familiar que recordaban la fuerza de nuestros lazos. Mi papel como madre se consolidó como guía, no solo en la corrección de errores, sino en la construcción de un entorno seguro donde la verdad y el amor podían coexistir. La experiencia me enseñó que la traición, aunque dolorosa, puede transformarse en aprendizaje, y que la paciencia, la dignidad y la reflexión son herramientas poderosas para enfrentar incluso las pruebas más difíciles en la vida familiar. En cada gesto y conversación, sentía cómo la familia volvía a respirar, aprendiendo que la confianza, una vez quebrada, requiere tiempo y compromiso para restaurarse plenamente. Con el paso de los meses, la verdad comenzó a resonar más allá de nuestra casa, alcanzando a familiares cercanos, amigos e incluso vecinos que, de alguna manera, habían sentido las tensiones que se respiraban en nuestro hogar. Andrés enfrentó miradas inquisitivas y preguntas sutiles, mientras su amante, con discreción, tuvo que asumir que su lugar en la vida de mi hijo ya no tenía cabida. Lo que antes eran rumores fragmentados se convirtió en conocimiento general. La mentira había sido descubierta y la responsabilidad de cada uno se volvió evidente. La consecuencia social, aunque no buscada, tuvo un efecto inmediato. Aprendí que la justicia, muchas veces, no necesita gritar. Basta con la exposición de la verdad para que cada persona asuma su lugar y sus errores. Cada visita familiar, cada saludo en la calle, me recordaba que la vida continúa, que las acciones tienen un impacto, y que el respeto y la honestidad son valores que se perciben incluso en la mirada de los demás. No hubo necesidad de venganzas ni humillaciones. La lección estaba clara, y la dignidad de nuestra familia permanecía intacta. Durante este tiempo, la relación con Andrés empezó a evolucionar con matices de reflexión y responsabilidad. Aprendió a valorar la confianza y a actuar con mayor transparencia, entendiendo que los secretos no solo afectan a quienes los guardan, sino a todos los que aman y dependen de ellos. Cada pequeña acción, cada gesto de sinceridad, fue un paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Mientras preparaba la cena y organizaba la casa, podía sentir que la tensión que antes me ahogaba lentamente se disipaba, dejando espacio para la calma y la serenidad. Su amante, al margen de nuestras vidas, se volvió un recuerdo difuso, una sombra de lo que había sido, mientras la familia volvía a encontrar su ritmo natural. Observé cómo la verdad había puesto a cada persona frente a sí misma, enseñando que la mentira puede ocultarse temporalmente,
pero siempre termina saliendo a la luz. El hogar empezó a respirar nuevamente con tranquilidad. Las conversaciones se llenaron de honestidad. Las risas volvieron a ocupar el lugar que antes solo tenían silencios tensos, y los gestos cotidianos recuperaron su significado de cercanía y afecto. Aunque la traición había dejado cicatrices, también nos enseñó a valorar lo que realmente importa: la confianza, la comunicación y la capacidad de aprender de los errores. Los días se llenaban de pequeños momentos de ternura, como el aroma del café recién hecho en la mañana, o las historias compartidas durante la cena, recordándome que la vida familiar es un tejido delicado que requiere cuidado, paciencia y amor constante. Finalmente, entendí que la verdadera consecuencia de la traición no era la vergüenza pública, sino la transformación personal que cada uno debía asumir. Mi hijo aprendió a ser responsable, yo reforcé mi papel de madre guía, y nuestra familia descubrió que la resiliencia y la honestidad pueden superar incluso los momentos más dolorosos. La exposición de la verdad no solo restauró el orden social y familiar, sino que también fortaleció los lazos que permanecían intactos, demostrando que la dignidad y la integridad son las herramientas más poderosas para enfrentar las pruebas de la vida. Cada día, mientras escuchaba el tic-tac del reloj en silencio, sentía que habíamos dado un paso más hacia la reconciliación, hacia la paz emocional y hacia una vida donde la verdad y el respeto ocupan el lugar que siempre les corresponde. La sanación dentro de nuestro hogar avanzaba lentamente, pero con firmeza. Andrés y yo empezamos a reconstruir nuestro vínculo desde la sinceridad y la transparencia. Cada conversación se volvía más profunda, abordando no solo la traición, sino también sus miedos, dudas y aspiraciones. Aprendí a escucharlo sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran mientras yo absorbía cada sentimiento con paciencia y comprensión. Ya no había necesidad de reproches continuos. La lección había sido aprendida, y el arrepentimiento genuino ocupaba el lugar de la culpa superficial. Mientras preparaba los desayunos con olor a pan recién horneado y café caliente, sentía que nuestra rutina diaria se convertía en un hilo conductor que tejía nuevamente la confianza perdida. Cada gesto de él, desde ayudar en las tareas del hogar hasta dedicar tiempo a su hermana menor, era un recordatorio de que la honestidad y el compromiso podían restaurar la armonía familiar. Por momentos, el peso del pasado se sentía, pero ya no nos definía. Servía como una lección grabada en el corazón y en la memoria de todos. Los demás miembros de la familia también comenzaron a adaptarse a esta nueva dinámica. Las miradas de curiosidad o juicio de vecinos y familiares se volvieron menos relevantes, porque en casa habíamos encontrado un espacio seguro donde la verdad y el respeto guiaban nuestras acciones. Andrés se volvió más consciente de sus decisiones, de cómo cada palabra y gesto repercute en quienes ama, y de cómo la transparencia es la base para cualquier relación duradera. Yo, como madre, comprendí que mi papel no era solo señalar los errores, sino guiarlo con amor, firmeza y sabiduría. Cada momento compartido, desde la preparación de las comidas hasta las conversaciones nocturnas, se convirtió en un pequeño acto de reconciliación y reconstrucción de la confianza perdida. La experiencia me enseñó que la paciencia y la comprensión son tan poderosas como la corrección, y que el verdadero aprendizaje surge cuando se enfrenta la verdad con dignidad y serenidad. Poco a poco, el ambiente en casa se llenó de calidez y seguridad nuevamente. Las risas que antes eran cautelosas ahora surgían con naturalidad. Las conversaciones familiares recuperaron su flujo cotidiano, y la rutina de pequeños gestos, como escuchar juntos música o compartir historias de la infancia, volvió a ser un pegamento que nos unía. La mujer que había sido amante de Andrés desapareció por completo de nuestras vidas, y su recuerdo se volvió una lección silenciosa. Los secretos y las mentiras pueden causar dolor, pero enfrentarlos con dignidad permite la sanación y fortalece los lazos familiares. Aprendimos que la resiliencia no significa ignorar el daño, sino reconocerlo, aprender de él y continuar con firmeza, reconstruyendo la confianza paso a paso, día tras día. Al final,
comprendí que la vida continúa, que las heridas pueden sanar y que el amor familiar, cuando se combina con honestidad y paciencia, es capaz de superar incluso las traiciones más dolorosas. En la tranquilidad de nuestra casa, con el aroma del café y del pan tostado llenando la cocina, me senté un momento a reflexionar sobre lo ocurrido. La experiencia me enseñó que el perdón no es olvido, sino aceptación de la verdad y disposición a avanzar con integridad. Mi hijo y yo encontramos nuevamente un camino de confianza, respeto y afecto, y la familia se fortaleció con lecciones que quedarán para siempre. La vida continúa, y aunque algunas cicatrices permanezcan, el amor y la honestidad siempre guiarán nuestro hogar hacia la paz y la armonía que todos merecemos. Mientras me acomodaba en la mecedora junto a la ventana, observando cómo el sol se despedía lentamente, sentí una paz que no había experimentado desde antes de descubrir la traición de mi hijo. El aroma del café recién hecho todavía flotaba en la cocina, mezclándose con el olor de los panecillos que habíamos horneado juntos esa mañana. Todo parecía tranquilo, aunque mi corazón sabía que las cicatrices seguían presentes. Eran marcas de lecciones aprendidas, de la verdad enfrentada y de la confianza que habíamos reconstruido paso a paso. Andrés se encontraba en su habitación, concentrado en sus estudios, y el silencio de la casa ya no era pesado ni incómodo, sino un signo de normalidad restaurada. Miré alrededor y aprecié los pequeños detalles que habían pasado desapercibidos en medio del conflicto. Las cortinas blancas meciéndose suavemente, el reloj marcando el tiempo con regularidad y el murmullo lejano de la televisión que indicaba que la rutina familiar volvía a ocupar su lugar. Reflexioné sobre lo vivido y comprendí que, aunque la traición había dolido profundamente, también nos había enseñado sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la paciencia. Aprendí que no se trata de buscar venganzas, sino de enfrentar la verdad con dignidad y permitir que las consecuencias naturales de los actos guíen a quienes deben asumirlas. Mi hijo había aprendido que los secretos erosionan la confianza y que la responsabilidad personal es el camino para restaurarla. Nuestra familia, aunque marcada por la experiencia, ahora tenía un entendimiento más profundo de los lazos que nos unen y de la fuerza que emerge cuando se enfrenta a la vida con sinceridad y amor. La casa, llena de aromas cotidianos y sonidos familiares, era un reflejo de la paz que habíamos logrado construir juntos. Mientras sostenía la taza de café en mis manos, sentí la necesidad de compartir esta reflexión con quienes me escuchan. A veces, la vida nos pone pruebas inesperadas que parecen insuperables, pero cada desafío trae consigo una enseñanza. La honestidad y la paciencia son más poderosas que cualquier mentira, y el amor familiar puede superar incluso los errores más dolorosos, si se aborda con inteligencia y comprensión. Agradecí en silencio por la oportunidad de haber guiado a mi hijo hacia la responsabilidad y de haber fortalecido los lazos familiares que, aunque tambaleantes, permanecen firmes. Los momentos simples, como una conversación sincera o un gesto de apoyo, se convirtieron en pilares que sostienen nuestro hogar y nos recuerdan que la verdad, aunque difícil de enfrentar, siempre trae consigo un camino hacia la reconciliación. Finalmente, me dirigí a ustedes, queridos espectadores de Voces de la Abuela, con una pregunta que siempre me acompaña después de situaciones así. ¿Habrían actuado igual que yo? ¿Habrían enfrentado la verdad con paciencia y dignidad? ¿O habrían dejado que la traición destruyera la confianza familiar? Piensen en ello y compartan sus pensamientos en los comentarios. Aprendemos unos de otros y juntos descubrimos que la vida familiar, con sus desafíos y enseñanzas, siempre merece ser vivida con amor, honestidad y respeto. La historia de nuestra familia queda aquí, como un recordatorio de que las pruebas, aunque dolorosas, pueden transformarse en lecciones de vida que fortalecen los lazos y guían hacia un futuro más consciente y lleno de paz.